¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Bueno, buenas tardes, queridos amigos. Una vez más, una semana más con vosotros, y gracias a Dios porque nos va dando semana a semana, así que estamos aquí llegando poquito a poco, ¿verdad? Cuando nos demos cuenta, ya estamos en enero otra vez, No se preocupe por eso, que los meses no van a faltar, ni los días tampoco. Faltaremos nosotros, pero los meses van a seguir, así que tranquilos. Bien, esta tarde vamos a intentar de ver un programa un tanto especial. Siempre hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la fe, hablamos del conocimiento de Dios, y sobre todo estamos haciendo un énfasis muy fuerte, quiero hacerlo en este año, sobre la presencia de Dios en la vida del hombre. Si el hombre no es un ser aparte, que porque tú no creas en Dios, Dios no existe. Es como si yo no creo en América, o no creo en Puerto Rico, o no creo en la Luna. Eso está ahí. Y si tú dices que no crees en Dios, está bien, tú eres que te lo pierdes, porque Dios sigue estando ahí, ¿vale? Por eso que este año queremos hacer una fase fuerte en eso. Pero hoy vamos a hablar del poder que tiene la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios tiene poder. ¿Sabes eso? Sí, la palabra de Dios tiene poder. Hay personas cuando la escuchan, uno se ríe y otros son impactados de una manera que sus vidas cambian. Y lo que ha hecho es escuchar la palabra de Dios. Ha escuchado un día la lectura de la Biblia, ha escuchado un día una predicación, o incluso ha leído un poco de la Biblia, y esto le ha impactado. El libro este no tiene poder, el poder está en la palabra de Dios. Este libro, y quizá una pregunta fuera bueno, que no lo he presentado, hombre, tengo aquí a Moisés Usón. Él es un viejo, digo viejo no por los años, pero fue uno de los primeros, en los años 90, entonces era un chavalito. En los años 90 presentó el programa este, no como Sembrando Esperanza, sino como Tiempo de Reflexión, unos cuantos años, no sé si 3, 4, 5, por ahí fueron. Tiempos muy buenos, justamente, y en este canal. Entonces le llamamos Tiempo de Reflexión, y fue muy bueno, y tuvo también buena acogida. Bien, pues este hombre, Moisés Usón, hoy ya mucho mejor que entonces, lo tengo aquí conmigo para que me responda a unas cuantas preguntas, y sobre todo, ¿por qué la palabra de Dios tiene poder? Esa va a ser la pregunta principal. Pero yo te voy a hacer una primero. ¿Por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios? Bien, la Biblia es la palabra de Dios porque nos habla y nos muestra a Dios desde el principio, desde la creación, y hemos visto que todo lo que en la Biblia habla tiene sentido y tiene un mensaje cristocéntrico, y es el mensaje que busca Dios desde el principio hasta el final, que serán los días de la humanidad. Y hemos visto que es palabra de Dios porque tiene poder.
La palabra de Dios tiene poder. Ahí vamos ahora. Tiene poder impresionante para tantas cosas, que es de lo que vamos a hablar un poco a lo largo de todo este programa. Muy bien. Bien, vamos a ver primero, gracias Moisés por estar con nosotros, bienvenido y... Bien hallado, es un vamos placer. a tomarte otra vez, porque hace muchos años que no nos vemos por aquí. Pero ahora vamos a empezar de nuevo. Muy bien. Vamos a intentar de ver realmente si Jesús lo que decía era un palabrero, era un charlatán, aquellos que se ponían por ahí por las esquinas a hablar, o era un hombre responsable con lo que decía, sabiendo lo que decía y por qué lo decía, ¿vale? Vamos a intentar de ver por un momento esto. Bien, siempre nos gusta buscar un texto de la palabra de Dios para hablar justamente de la palabra de Dios. Y en este caso, si tienes tu Biblia en casa o la tienes ahí a mano, y si no la tienes, yo la tengo para ti, que tengo aquí esta Biblia para ti, pues llámame y yo te la voy a dar, ¿de acuerdo? Cuando termine el programa, tú me llamas, Pepe, yo quiero la Biblia, yo te la debo a tu casa. Bien, Mateo 8, capítulo 8, versículos 7 y 8. Y hay una historia ahí, dentro de otra historia, aparece esta historia, muy corta pero muy buena. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. No tienes que venir a mi casa Amén. y poner la mano, no. Desde donde tú estás, en la calle, en la plaza, donde sea, di que se sane y mi siervo sanará. Amén. Él reconoce el poder que tiene las palabras de Jesús, ¿vale? Bien, Moy, ¿qué tienes tú que decirnos en cuanto a esto? Pues bien, es que la fama de Cristo se había extendido ya tanto por aquellos lugares que este centurión había oído de Jesús, quizá incluso había podido presenciar él a Cristo actuando, sanando, porque Cristo sanaba por donde quiera que iba, hacía el bien por donde quiera que pasaba, y su poder era un poder ya manifiesto, visto, comprobado por todos los alrededores. Entonces este hombre, en el problema que surgió, que su siervo estaba mal, muy grave, viene a buscar a Jesús confiando en él. Y este hombre sabía con seguridad que Jesús tenía un poder de tal manera que su palabra era una palabra de poder, que solamente con pronunciar esa palabra, el poder de Cristo llegaba con solamente hablar a sanar al siervo de este centurión. Este hombre estaba seguro de todo eso. ¿No quería este hombre que Jesús tenía palabras mágicas? ¿Crees tú que el centurión pensaba, Jesús que tiene unas palabras mágicas, me dirá la fórmula? Ahí no hay nada de magia. Ahí se trata de poder, porque Jesús no era ningún mago, era Dios mismo. Ay. Y había hecho grandes señales, prodigios, maravillas, milagros, sanidades, que si lo empezamos a enumerar aquí, estaríamos tiempo. Pero sabemos que, por ejemplo, la palabra de Jesús tenía tanto poder que hizo maravillas, por ejemplo, cuando estuvo con Lázaro, que ya estaba muerto, que llevaba, como dijeron los presentes, más de 3 días, que ya olía, pero dijeron, no te he dicho, dijo Jesús, a María y a Marta, hermanas de Lázaro, que si creyere verás la gloria de Dios. Entonces Jesús dice, quitar la piedra, y le dice a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el poder de Cristo era tan grande, su palabra, que es él mismo, tiene tanto poder, que dice que Lázaro salió afuera y le dijo, quitarle las vendas, dejadle ir, desatadlo, y desafió a la muerte. El autor de la vida desafió a la propia muerte que estaba en Lázaro, pero el poder de Cristo vence incluso a la muerte. El poder de Cristo, la palabra de Cristo tiene poder, porque su palabra, cuando era dirigida, hacía esos cambios tan impresionantes que hacía en la sanidad de las personas, y es más cosas que podemos ver ahora a lo largo de otras preguntas. Pero es curioso que hoy, como muchos, toda la vida, ha habido pues esos magos por ahí, haciendo sus magias y sus cosas, y la gente dice que es verdad, que se mueve la mesa, y que se levanta un libro, y que cosas como esta, ¿no? Sin embargo, Cristo va directamente a
a la persona, le dice, Lázaro, que está muerto, que llevas 4 días, Lázaro, sal fuera. Lo llamó como si tú llamas al niño, niño ven, y el niño viene, porque te ha escuchado, y estaba en la cocina jugando, el niño viene. Y no solamente eso, Pepe, fíjate que en otro momento muy conocido por todos, cuando Jesús está en medio de la gran tempestad, que el mar estaba embravecido, no había quien controlara la embarcación, los discípulos que estaban allí estaban temiendo por su vida, se puso de pie en la barca y dijo al viento, calla, enmudece. Y dice la palabra que quedaron sorprendidos porque dijeron, ¿quién es este que hasta el viento y la mar le obedece? Quiero aclarar una cosa ahí. Los que escriben el Evangelio, Jesús no escribió el Evangelio. Y si fueron los discípulos, claro, lo que dan testimonio, los que presenciaron aquel hecho, claro. Y escucharon la palabra de este hombre que no era marinero, ni había ido quizá mucho al mar, a la playa, como se va hoy. No. Él era carpintero y estaba en la carpintería con su padre. Pero se atreve a decirle al viento, cálmate, y al agua, tranquilízate. Y los apóstoles, que eran hombres del mar, dan testimonio. Y dice Mateo, esto fue así, y yo estaba allí. Es curioso a mí que Juan, el evangelista, cuando escribe las cartas, dice, yo lo vi, yo estaba allí. Yo doy testimonio, doy Yo fe. doy testimonio de lo que yo he oído, lo que he visto. Bueno, bien, esa palabra que encontramos aquí, que de alguna manera llega al enfermo, y dice el texto que el enfermo, el criado se levantó. Quedó sano. Quedó sano. ¿Qué hace entonces el centurión? ¿Qué hace el centurión cuando ve a su criado sano? Este hombre glorifica a Dios. Glorifica a Dios porque vio la acción que hizo. Ahí está. Es curioso eso, ¿no? Que la gente puede ver hoy milagros en la calle, es verdad, puede haber milagros y Dios hace milagros todavía a creyentes y a no creyentes. Dios hace milagros, en términos general, a toda la gente. Porque dice, cuando llueve para unos y para otros. Para otros, claro, sí. Y cuando llega la noche, le da la noche a los dos, y cosas como esta. Bien, curiosamente, vemos que este hombre glorifica a Dios, porque me imagino, era un centurión, no era un soldado de tropa, sino un hombre muy ilustrado, sabría y valoraría aquel hecho, ¿no? Bien, Jesús con la palabra, dice el texto que tenía aquí yo apuntado, que Dios hizo en Jesús todas las cosas. ¿Le puede decir algo? Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Fueron creadas todas las cosas. Es decir, claro, que en el principio Dios dice que sea la luz. Y la palabra... Claro, porque la palabra creadora, hablamos de la palabra, que es Dios mismo, pero hablamos del poder que tiene la propia palabra suya, ¿no? Que en la propia creación Dios manifiesta grandemente su poder solamente con el gesto de su palabra. Dice, y dijo Dios su palabra, ¿vale? Y dice Dios, pues en Génesis, que si nos vamos un momentito y vemos solamente algunos versículos, en Génesis capítulo 1, versículo 3, vemos que empieza a hablar con más amplitud, digamos, sobre toda la creación. Y dijo Dios, dice el versículo 3 de capítulo 1 de Génesis, sea la luz. Y decir Dios sea la luz, dice, y la luz fue hecha, fue la luz. Y versículo 6, dijo luego Dios, haya expansión en medio de las aguas y se separen las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban en otro lugar, y fue así. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y empieza Dios a hablar, a decir, y así con la creación de todas las bestias del campo, con los animales, con la gente en el mar, con los grandes monstruos marinos, con las plantas, con los árboles, con toda la creación fue hecha por el poder de su palabra. Y es una maravilla porque, yo diría no el mayor, pero quizá uno de los mayores milagros que podamos contemplar hoy día,
por lo menos para mí, es la creación y la maravilla de la creación de Dios. Las dos lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, el universo, y todo que esto, sigue, y que según sigue, algunos, que por sigue. millones de años. Porque la palabra dice que no solamente lo creó, sino que se sustenta por el poder de su palabra. Ahí está. Él le dio la orden. Se sustenta por el poder de su palabra. Aunque la gente no le dé importancia, aunque a veces no lo valoremos, aunque creamos que no tiene valor, es bueno saber, y que las personas que están viendo este programa puedan saber también que la palabra de Dios, Dios mismo con su palabra, tiene un poder impresionante para tantas y tantas cosas buenísimas que a lo mejor se desconocen, pero que están ahí. La idea de crear del texto hebreo es: Sí. constituyó el universo por la palabra de Dios. Es decir, Él pone cada cosa en su sitio, a su hora, y crea las 4 estaciones del año, y según algunos dice que el mundo iba millones de años. Entonces serán millones de años con las 4 lumbreras principales. Así es. Así es. Entonces, es decir, la palabra de Dios aún no ha fallado. En millones de años, como dicen algunos. Otros decimos menos, pero otros dicen millones. Bueno, cuanto más millones, mayor es el milagro. El tiempo que sea fue por el poder de la palabra de Dios. Ahí está. Ahora, sí me gustaría ver un detalle muy curioso. Vamos a ver. Estamos hablando de la resurrección de Lázaro, pero es que Lázaro era un personaje, llevaba 4 días de luto, toda la familia allí, toda la gente. Pero hay una viuda que se le ha muerto su hijo, el único que tiene, y es viuda. Y el sustento de su casa entraba por él. Y se le ha muerto el hijo. Entonces lo llevaban a enterrar. No había una pompa muy grande. El funeral era muy pequeño, muy cortito, seguro. Pero Jesús entra en esa ciudad y ve a esa madre. Y se va para el muerto. Y sin más historia, le dice: levántate, muchacho. El hijo de la viuda de Naín, seguramente. Ahí está. El hijo de la viuda de Naín. Pero con Lázaro, quizás porque estaban las hermanas, había mucha gente, mucho público. Jesús aparentemente tendría que hacer un poco de numerito, de show para... No. Con este muchacho, le dijo: muchacho, levántate. Y el muchacho se levantó. El poder, no con la palabra en un espectáculo grande, sino ahí simplemente al lado de él. Le dice: lo mismo pasó con la hija de Jairo, ¿Y que este hombre vino también buscando a Jesús: mi hija se muere. Y entonces Jesús es impresionante en todas las cosas, en todas las cosas. porque estaba ocupado, estaba enseñando, estaba hablando, estaba predicando, pero cuando se acude a Jesús, Jesús escucha. Interrumpió, por decirlo de alguna manera, lo que estaba haciendo, y atiende a este hombre que viene con su problema, con su necesidad, que era Jairo, por la gravedad de su hija que se estaba muriendo. Y este hombre va y se acerca a la casa de Jairo, y cuando se acerca a la casa de Jairo, la gente ya lloraba, ya dice: no venga, no moleste más al maestro, que ya tu hija ha muerto. Pero Jesús le dijo: no ha muerto, duerme. Y más bien, si no se burlaban, se lo tomaron a broma lo que él había dicho, porque ya la gente que sabía que estaba muerto, que tienen conocimiento para decir si está muerto o no, para comprobar, habían comprobado que ya de verdad había muerto. Y Jesús le dice: no está muerta, sino duerme. Permitió que entrara el padre y la madre, era una niña menor, de no muchos años, y entró también 2 discípulos con él, y cerró la puerta. Y cuando cerró la puerta, le dijo a la niña: Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y le dio la mano, dice la palabra que la niña se levantó. Y le dijo a los padres no decirle a nadie nada, porque él no quería tampoco que fuera un escándalo, que se conociera, no, darle de comer, la niña comió, la niña se sanó. Entonces, lo mismo, Cristo tiene poder, un poder impresionante, lo ha tenido siempre para actuar, la palabra de Dios para crear, porque Dios, Cristo es Dios, y no solamente eso, no solamente en la creación y tantas cosas, sino que tiene más poder, que si quiere hay parte del tema que podemos abordar viendo más poderes que hay en Cristo, en Jesús, en su propia palabra. Dice: hay un milagro
grandioso, impresionante como la creación. Hemos hablado de ella. Eso es. Solamente pronunciando la palabra creadora de Génesis 1, versículo 3, 6, 9, 10, 11, así va mencionando ahora. Después de todo esto, ¿cómo es la palabra de Dios? Porque hemos visto que no es una magia, que no son abracalabras, que no es formar un show, como sabemos que la gente, muchos montan un show para crear, hacer un milagro. No, sencillamente a la niña, como tú has referido, le dijo, niña, le dio la mano y se llamaba Tabita la niña, Tabita, como decimos hoy, Y te mira, digo, Benito, levántate. Y la niña se levantó, sin más historia. No hace falta hacer un show, ni un milagro que salga por todos los canales de televisión. Le dijo, levántate. Y lo bueno de esto, Pepe, perdona que te interrumpa, es que vemos que Cristo tiene poder, por supuesto, que es lo que estamos hablando, pero que Cristo escucha, Cristo atiende. Cristo, tú vienes a Él, tú clamas a Él, y la Biblia está llena de ejemplos que Él escucha, Él atiende, Él ayuda, Él levanta. Cuando se viene a Él de verdad con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, buscando de verdad y sabiendo que Él de verdad tiene poder. Otro ejemplo que hemos mencionado, que quizás no hemos anotado, pero que tenemos ahí el caso de los leprosos, que hubo 10 leprosos que Él sanó, y que, como bien sabes, de los 10 solamente uno vino a darle gracias. Y la sociedad está un poco así, Pepe. Sí. La humanidad es así, somos así. Sí. Que realmente Dios es bueno, Dios sigue siendo bueno con nosotros. Dios ayuda, Dios levanta, Dios intenta estar ahí cuando se le clama de corazón, pero son pocos los que vienen de verdad a darle gracias, a agradecerle por lo que Él hace. De verdad que es así. Es curioso que Jesús, en ese caso que tú has citado ahora, le dijo al ex leproso, ¿verdad? Tenemos que decir, le dijo, oye, ¿no eran 10 los que han sido sanados? ¿Y los 9 dónde están, no? ¿Dónde están los 9? ¿No? Y sí, quizás tendríamos que decir eso hoy también, como tú dices, Moy. La gente dice que cree en Dios, ¿verdad? Yo no digo que no crea en Dios. Cada uno sabe lo que hace, dice y cree. Pero creer en Dios es mucho más que tener una palabra bonita, decirla, o decirle a uno incluso que Dios te bendiga, una frase también que se está yendo muy popular también. Y todo eso, ¿eso es suficiente? Creer en Dios es algo más. Es mucho más, no algo, mucho más, ¿verdad? Así que vamos a ver, seguir viendo un poco esto. Además de todo esto, como es la palabra de Dios, la palabra de Dios es, mira, una cosa que otra vez, que volvemos atrás otra vez. La palabra de Dios cambia el estado de la persona. Totalmente. Está muerto. Señor, mira Jesús, le dice la hermana, escúchame, que está muerto, no vamos aquí ahora a crear. Es verdad que podemos tener una cierta inquietud. Señor, mi hermano lleva 4 días, tú sabes, ha de venir un poquito antes. Que ya huele un poco. Y ya está, huele. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un espectáculo aquí sacando ahí un muerto? Eso digo no. Si tú crees, el muerto va a resucitar. Os te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Ver el milagro de un muerto resucitar y volver a la vida. Amén. Realmente, si la gente creyera en Dios, no que íbamos a resucitar, cuidado, yo ahí me paro. Sí, pero sí veríamos más cambio en la sociedad. Más Dios en nuestra vida. Claro. Más Dios. A nuestra Ahora, vida. curiosamente, es interesante saber que cuando Dios vino a la vida, en este caso, que estaba muerto, cambia. Vemos al de la viuda de Naín, también estaba muerto, estaba la niña Tabita y otras más que veo por ahí. Así que cambian totalmente. La palabra de Dios cambia. ¿Sabes qué pasa, Pepe? Que, volviendo un poco a lo atrás, lo que tú estabas diciendo, que desgraciadamente vivimos en una sociedad de corazones fríos, helados, diría yo, que no se ama a lo mejor porque no han comprendido, no han llegado a comprender. Y porque es imposible, por ejemplo, diría yo, mirar a la cruz y ver a Cristo crucificado, sangrante, sabiendo que realmente quien tendría que estar allí somos nosotros,
que Él está pagando el precio de nuestro castigo, de nuestro error en la cruz por nuestros pecados, y no amarle. Porque lo que de verdad sujetaba a Cristo en la cruz no eran, como entendemos a lo mejor, los clavos en el madero. Yo creo que lo que sujetaba a Cristo en la cruz no eran los clavos, porque si Él hubiera querido con un simple parpadeo de ojos, los clavos hubieran volado. Y había una legión de ángeles a su disposición, si hubiera querido, para volar todo y todos los que estaban allí. Lo que de verdad sujetó a Cristo en la cruz hasta el final es el amor que Él tenía y tiene por cada uno de nosotros. Hay una cosita que estamos hablando de la palabra, el poder de la palabra de Dios, y estamos tú hablando de la cruz, y claro, es difícil no acordarte de la frase de Jesús en la cruz. Jesús dice unas palabras en la cruz y se la dice al Padre. Es interesante. Si Jesús le dijo al muerto, levántate, y se levantó. Le dijo a la niña, igualmente, levántate, como se le dijo al enfermo, pues anda, y anduvo el cojo. Y si le dijo al pan, multiplícate, y el pan se multiplicó. Jesús está en la cruz y dice, esa es su palabra, Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Sí. ¿Qué está diciendo Jesús con esas palabras? Porque son sus palabras las mismas que ha dicho delante de la tumba de Lázaro, de la viuda de Naín, como de la niña. Sí. Es el mismo hombre, en las mismas palabras, en un sentido. Sí. ¿Qué estaba queriendo Jesús mostrar? Con su sangre, con los clavos, con lo que fuera. ¿Qué estaba queriendo Jesús? Estaba mostrando que nos amaba y nos ama tanto que aunque Él, si hubiera querido, hubiera volado, como dije, todo aquello, se hubiera levantado, pero Él tenía que pagar un precio, había que pagar un precio. Y ese precio, que era nuestra culpa, que nosotros éramos los que teníamos que estar ahí en ese lugar, padeciendo por nuestros pecados, Él soportó la humillación, soportó la burla, soportó el desprecio, para que nosotros precisamente no tuviéramos que soportar y pasar por toda esa situación. Él murió en el lugar nuestro, y Él, por decirlo de alguna manera, firmó nuestra liberación del pecado, la firmó con su sangre. Él tenía que cumplir hasta el final para que nosotros quedáramos libres de nuestra culpa, de nuestro pecado y de nuestra maldad, como dice la palabra de Dios. Y Él lo hizo hasta el final. El amor de Cristo, que es lo que a veces no llegamos a comprender, era tan grande, tan impresionante, que sin tener necesidad, sin tener que soportarlo, lo soportó. Y lo que le llevó a soportar todo eso, Él dejó el trono de los cielos, los cánticos celestiales, la gloria en las alturas, para llegar hasta ese nivel que Él mismo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Porque en ese momento estaba Él cargando con toda nuestra culpa, con toda nuestra maldad, con todo nuestro pecado, y lo que le llevó a todo eso fue el amor que tenía por nosotros. Pero me surge la pregunta. Sí. Si fue verdad la resurrección de Lázaro, por la palabra de Jesús, es también verdad que cuando Él le dice al Padre que nos perdone, ¿es verdad que el Padre nos perdona? ¿Me ha entendido la pregunta? Sí. Lo mismo que fue verdad allí y salió Lázaro. Es verdad que cuando dice, perdónalo, ¿es verdad que el Padre nos perdona de nuestros pecados? Él perdona nuestros pecados, pero perdona cuando nosotros de verdad hemos comprendido, cuando en nosotros hay un arrepentimiento. Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Porque creer que el sacrificio que Él hizo en la cruz ha sido válido para limpiar nuestros pecados. Decir: Señor, reconozco que yo realmente era y soy un pecador, y que yo merecía el castigo eterno, como dice tu palabra, pero yo sé que tú has pagado ese precio por mí, tú has muerto en la cruz por mi pecado, y yo te creo en ti como mi Salvador personal, como que he sido liberado por tu amor. Eso da salvación y vida eterna. Sí,
O sea, somos libres, hemos sido perdonados, sí, somos perdonados sido perdonados. si de verdad aceptamos y creemos en el amor de Dios. Exactamente. Si creemos en el amor de Dios, como estamos explicando. El que no cree, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la palabra de Dios. Vamos a ver un poco al final ya del programita, porque se nos acaba el tiempo. Dice aquí, la palabra de Dios nos redarguye. ¿Eso qué es? Redarguir. Redarguir, la palabra de Dios tiene poder para hacer cambios en las personas, para bien, sí. Tiene poder. Además de que tiene poder para crear, como hemos visto Dios, tiene poder para hacer milagros y levantar a los muertos, tiene un poder que beneficia a la propia persona. Tiene poder para redarguir. Redarguir es... Aunque esté vivo. Aunque esté vivo, claro, claro. Redarguir significa corregir, modificar. Entonces, ¿puede ayudarnos a corregir aquello que esté mal en nuestra vida? Sí. Si dejamos que la palabra de Dios actúe en nuestra vida, sí. Tiene poder no solo para redarguir. Dice que la palabra de Dios genera incluso un nuevo nacimiento en la persona, hace que sea una persona nueva. Y el distinta. cambio que va a hacer en ese redarguir nos lleva a ser distinto. Distinto, totalmente distinto, para bien. Para bien, para bien. Bueno, se sabe que hay personas incluso que han sido cambiados para bien. Personas que han estado en vicios, en drogas, en otro tipo de mundo, en no tener un amor como se tiene que tener en la familia, en el hogar, con su cónyuge, con su pareja, con los hijos. Y la palabra de Dios es impresionante porque ayuda a mejorar todo esto en la vida de las personas y produce gozo. Dice, nadie quitará de vosotros vuestro gozo. La palabra de Dios tiene tantas cualidades positivas, tiene tantas cualidades buenas, que dice que salva porque el que cree en Cristo tiene vida eterna, dice la palabra de Dios. Y aquí tenemos, por ejemplo, algo más, para ir terminando si quieres, Sí, pues hay que terminar. que nos dice que incluso la palabra de Dios es como una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, 105, y lumbrera mi camino. ¿Qué quiere decir este texto? Sugiere la idea de un caminante nocturno que sale con una lámpara, que la noche es oscura y no ve, y la lámpara le ayuda y nos ayuda a nosotros a distinguir el camino por el que tenemos que andar, para no tropezar, para no caer. Esa es la palabra de Dios, como un caminante nocturno en una noche oscura, porque desgraciadamente a la vez la vida es como una noche oscura, que no podemos ver con claridad ciertas cosas y trae cosas negativas a la vida de las personas, pero además tiene la facultad no solo de alumbrar el camino por el que debemos andar, sino que la palabra de Dios es tan buena que alumbra el interior de la persona, a nuestra conciencia, y nos hace ver de verdad cómo somos cada uno de nosotros, qué hay en nosotros que tenemos que cambiar, qué hay en nosotros que podemos mejorar, cómo es nuestra conducta, cómo es nuestra forma de proceder, y alumbra todo eso. La palabra de Dios simplemente es maravillosa, tiene tantas cosas buenas que por eso animamos a la gente a que la conozca, a que la escudriñe, a que la analice, a que se alimente de ella, porque está llena de bendición y de vida para todos nosotros. Dice, hay una promesa que dice, el que lee y guarda la palabra de este libro, ¿no? Además de lo que hemos comentado, quizás habrá alguna otra pregunta por ahí, o alguna idea que tú tienes por ahí para dar a la gente. Sí, mira, hay algo que quería compartir. Dios ama tanto a la humanidad y a todos nosotros, que hay un ejemplo en el pueblo de Israel, que los tengo por aquí anotados, para no olvidarme el versículo. El versículo dice, por ejemplo, está en Oseas, capítulo 2, versículo 14 y 15, un momento en el que el pueblo de Israel se desvió de Dios, como tantas veces lo hizo. Lo dejó a un lado. Lo dejó a un lado, como a veces nos puede ocurrir a nosotros, y como hay gente en la sociedad que también no quiere saber nada de Dios. Y hay un versículo en el libro de Oseas, 2, 14 y 15, que nos dice cómo Dios actúa o actuó en ese momento concreto con el pueblo para acercarlo a Él. Y me ha llamado la atención mucho una versión nueva, que en esta versión es la TLA, que es la traducción del lenguaje actual, donde dice, Dios llevó al pueblo al desierto.
y lo llevó porque quería que el pueblo reflexionara. Y hablando con el profeta le dice: te he traído por el desierto, os he llevado, creo que dice el texto, Sí, la versión, te he llevado por el desierto para volverte a enamorar. Es decir, no sé, es un texto que llama la atención mucho, por lo menos a mí, de que Dios a veces es capaz de llevarnos a situaciones límites, como la de estar en un desierto, una situación difícil, para que nosotros volvamos a Él, tengamos que venir a Él, para que podamos de nuevo enamorarnos de Dios, quererle, amarle a Él, ¿no? Entonces, te he llevado por el desierto porque hay una razón, para volverte a enamorar. No para castigarte. No, sino para volverte a enamorar, para que volvamos a amar a Dios. Y eso me hizo pensar, y me hace pensar, en que Dios es un Dios que por encima de muchas cosas, aunque es un Dios que Él quiere que cumplamos su palabra, que le obedezcamos, que lleve una vida de santidad, que intentemos no herir ni dañar a quien de verdad decimos que amamos, que obedezcamos su palabra, pero es un Dios que nos ama, es un Dios que nos quiere, es un Dios que está dispuesto a cualquier cosa, siempre que nosotros, cada uno de nosotros, queramos venir a Él, a buscarle con un corazón sincero, con un corazón agradecido, con un corazón contrito y humillado, como dice la palabra. Es grandioso, la palabra de Dios es impresionante y es buenísima para todos y cada uno de nosotros. Estaba hace un momento recordando una cosa, una anécdota que yo la escuché hace muchos años. Había dos señores un día, pues, charlando sobre la gloria. Y bueno, y uno decía que no había gloria, eso era un cuento que se había inventado la iglesia para mantener a la gente así. Y entonces el otro decía que no, y ahí había una discusión entre ellos. El otro decía que no había gloria, no había nada, que esto aquí es como el perro, se muere el perro, se acaba la rabia y aquí no hay más nada, ¿no? Entonces un niño le dijo, que el niño estaba escuchando, le dice: ¿usted qué quiere, ver la gloria? Y yo, sí, quiero verla, tengo ganas de verla, a ver si es verdad. Y dice: venga usted conmigo. Los dos se quedaron asustados. A ver qué nos va a enseñar, ¿no? A ver qué nos va a enseñar, ¿no? Entonces, llegó a una esquina y dice: usted ve el tercer piso, ahí está la gloria. Se miraron los dos y dijeron: ¿que ahí está la gloria? Sí, ahí está la gloria. Mira, ¿por qué dices tú que ahí está la gloria? Sí, porque mi casa era un infierno. Mi padre bebía, pegaba, no trabajaba, nos tenía hambrientos a todos. Aquello era un infierno. Pero mi padre conoció a Jesús, le perdonó sus pecados y hoy mi madre dice: esto es una gloria. Amén. Es decir, el niño lo entendió de esa manera. Sí, y muchas veces con la palabra de Dios no hace falta ser un filósofo para entender que tú eres un pecador. Amén. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Te he dicho que verás la gloria de Dios, le dijo Jesús a María. Si creyere verá la gloria de Dios. Verás. ¿Y qué es? Que saber que un muerto sale andando. Ver que un toxicómano sale liberado. Ver que un drogadicto sale liberado. Ver que un hombre cansado de prisiones sale liberado. Es decir, esa es la gloria de Amén. Dios. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar, ¿verdad? Yo he visto eso también, lo he visto. ¿Tú lo has visto? Yo he visto, la gloria de Dios la he visto reflejada en las personas que era un infierno su casa, su hogar, he sido testigo de esto, y que este hombre cuando conoció a Cristo, que se reía y se burlaba al principio de un creyente que lo invitaba, cuando el Señor tocó su corazón, su casa se convirtió en un hogar de paz. Exactamente. Un hogar de bendiciones, un hogar donde daba gusto estar, y eso no lo hizo nada ni nadie, lo hizo Jesús. Entonces, volvemos un poco al tema primero. Sí. La palabra de Dios tiene poder. Amén. Poder para el muerto, para el vivo y para todos. Al muerto para darle la vida y el que está, digamos, sumido en pecado, pues liberarlo. Liberarlo, exactamente. Y tan verdad fue la palabra de Jesús al hijo de la viuda de Naín, que estaba muerto, como fue cuando estaba en la cruz. Mi Padre, perdónalo.
Y quiero apropiarme de esa frase que Jesús me perdonó a mí en la cruz. Tantos años antes de que yo naciera, Jesús sabía cómo iba a ser yo. Y me perdonó allí. Amén. Desde entonces, la humanidad entera puede estar perdonada si lo cree. Si cree que Jesús, el Hijo de Dios, el que estaba en la cruz colgado, si tú lo crees, tú puedes tener vida eterna. Amén. No tiene que pertenecer, te voy a decir más, a ninguna religión del mundo, ninguna. Tú crees en Dios, busca a Dios y Dios va a responder. Dice, buscadme y viviréis. El que me busca, dice ya el Evangelio, me halla. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Esa es un poco la circunstancia de María y los demás que hemos mencionado. Cuando creyeron, vieron. Claro. Ah, mira, ¿no? Bien, pues queridos amigos, el tiempo se nos acaba. Moy, si quieres decirle dos palabritas clave Sí, claro. a nuestro público supuesto que que nos sí. están viendo hoy. Claro que sí, porque Adelante. lo bueno y lo importante sería cómo puede tener efecto la palabra de Dios en mi vida. Ay, que Bien. de eso no hemos dicho nada. Eso no hemos dicho nada, entonces muy brevemente le puedo decir, si tú quieres que la palabra de Dios tenga efecto en tu vida, si quieres que la palabra de Jesús cambie tu corazón, la palabra del Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero sobre todo la palabra está llena de textos que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra, serás salvo. Así que hay versículos que hablan de venir a Jesús, de venir a Cristo. Solo en Cristo hay vida eterna. Y lo bueno para que esa palabra de poder cambie tu vida, cambie tu corazón, como ha cambiado el mío, el de Pepe y el de tantas personas que han encontrado cambios positivos para su vida y la seguridad de la salvación de la vida eterna, no hay otra que venir a Jesucristo. Yo te invito a venir a Jesús, te invito a que leas la Biblia, a que te acerques a una iglesia evangélica para que te puedan un poco guiar, si es necesario, si lo necesitas, pero que te digo que tendrás una bendición para tu vida y para tu hogar y para tu familia, porque no estamos exentos de que en el creyente haya una vida de no problemas. Estamos en una sociedad como todo el mundo, pero vivir con Cristo, enfrentar las situaciones con Cristo Jesús, con Dios en tu corazón y en tu vida, es distinto, es diferente. Él dijo que había venido para dar libertad también a los cautivos, a los que están presos en su corazón, esclavos de ciertas cosas, y necesitan la libertad que solo Cristo puede dar. Muy bien, gracias Moy. Pues, querido amigo, hace unos días ya, un tiempo que no regalo ningún libro. Hoy tengo que uno que habla de dinero, madre mía. ¿A quién pertenece el dinero, Moy? Ese es el título del libro. Sería, si lo quiere y quiere saber a quién pertenece, aunque sea por curiosidad, si quieres saber a quién pertenece el dinero, llámame y yo te lo voy a regalar. El libro está cerrado todavía, aún no está abierto, porque es para ti, ¿vale? Y además de eso, la Biblia que siempre estoy regalando. Si la quiere, no tiene más que llamarme. Una llamada te puede llevar a dos cosas, Así que tenemos una oferta hoy. El libro y la Biblia. ¿De acuerdo? Pues solamente decirte, el tema del año es que tú veas que Dios está ahí a tu lado, muy cerca de ti, que Dios es una realidad, que Dios no es una historia mitológica, ni es una fábula, no. Dios es una realidad. Amén. Y tú estás viviendo hoy, aunque no lo creas, de la gracia de Dios y del poder de Dios. Lo que tú respiras, ese oxígeno, lo ha hecho Dios para que tú lo respires. Dale gracias a Dios, cuando menos por el oxígeno que tienes en tus pulmones. ¿Vale? Bien, nos vamos a ver la semana que viene con otro tema. Pero gracias a Dios estaremos aquí. Espero que tú estés ahí, ¿de acuerdo? Con otro invitado. ¿Vale? Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Muy gracias. Gracias al Señor, a ti y al programa y a los amigos de
de Costa Noroeste que nos permiten hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Ha sido un Pues placer. Muchísimas gracias. A vosotros. Amigos, nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Tenemos otro tema por ahí y otro personaje preparado para venir, ¿de acuerdo? Dios te bendiga. No cesa el alma de buscar, como el río busca el mar, en aquella soledad del interior. Una palabra de consuelo, un atisbo o un destello, un susurro de la voz de Dios. Y en aquella soledad, como una novia, descubre al fin la voz de su Señor. Yo que soy creador de todo, del tiempo y del universo, yo soy todo para ti y te quiero para mí, dice el Señor. A los ángeles yo puse en la morada de los cielos, pero para mi morada yo formé tu corazón, dice el Señor. Y yo quiero atesorarte como flor de mi jardín. Y yo quiero desposarte, pues mi amor no tiene fin. Yo que soy creador de todo, del tiempo y del universo, yo soy todo para ti y te quiero para mí, dice el Señor. A los ángeles yo puse en la morada de los cielos, pero para mi morada yo formé tu corazón, dice el Señor. Y yo quiero atesorarte como flor de mi jardín. Y yo quiero desposarte, pues mi amor no tiene fin. Yo que soy creador de todo, yo soy todo para ti. Tú eres flor de mi jardín y te quiero para mí.